Luz de la verdad. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y oyentes de Escatología. Estudio de los eventos, acontecimientos y sucesos de los últimos tiempos. Cuarta clase de Escatología, tema señales de Jesús ante su venida. Los falsos cristos y los falsos profetas y maestros. Guerra y rumores de guerra. Peste, epidemias, pandemias. Hambre, terremotos. El amor se enfriará por la violencia del ser humano. El materialismo se podrá sobre la fe, es decir, crisis espiritual. La extensión del Evangelio. Hasta aquí hemos visto algunas señales y profecías de Jesucristo. La destrucción del templo, piedra sobre piedra. Y es curioso cómo se dio esa profecía. Los romanos le metieron fuego al templo y el templo estaba adornado de oro y fue derretiéndose bajo las piedras y tuvieron que desmontar las piedras una a una para sacar el oro que se encontraba entre las piedras. Así se cumplió la profecía de Jesús, que sería desmontado piedra sobre piedra. Así se cumplirá todo lo que dice en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. La ola de engaño, la guerra y rumores de guerra, las pandemias, ola de miedo. Hagamos una oración, acerquémonos a Dios, reconozcamos su amor, su misericordia, su poder y pidamos luz para estos tiempos escatológicos. Señor, queremos comenzar bendiciendo tu nombre, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por haber mostrado tu poder no solamente en los cielos, en la naturaleza, sino también en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, cambiándolo y transformándolo cada día, haciendo un milagro con cada uno de nosotros, cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, cambiando nuestra conducta y haciendo un milagro que solamente lo puede hacer tú, cambiar al ser humano desde el interior al exterior. Gracias por esa obra maravillosa. Tú eres nuestro alfarero que nos está dando forma y el reto es ser como Jesucristo. Queremos que tú sigas moldeando nuestras vidas y sobre todo en estos tiempos que tú nos aportes la luz, el conocimiento para entender estos sucesos, estos eventos que están aconteciendo para que en nuestros corazones haya paz y no se turbe, haya luz y no entre en oscuridad, haya esperanza y no se desespere, haya confianza en ti, en el único Dios verdadero y en Jesucristo, la vida eterna. En Él te pedimos que nos acompañe a estudiar tu palabra, que abra nuestros ojos y podamos ver las maravillas de tu ley, que sean cada día nuevas, como son tus misericordias y como es la luz del sol que alumbra para alimentar y calentar la tierra y a los seres humanos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Seguimos estudiando escatología y nos encontramos en la cuarta clase de estas lecciones que estamos compartiendo. Todos hemos estado deseando que termine el año 2020, un año drástico, terrible, penoso, fatal, sin igual, donde muchas personas han perdido la vida, entre ellas Manoli. Aunque ella desafió la muerte con su fe,
su paz interior, llena de seguridad en Cristo. Todo una lección majestuosa. Ella se durmió y vinieron los ángeles y la llevaron al seno de Abraham al paraíso, a la presencia del Señor. Su corazón dejó de latir. Yo estaba a su lado y puedo decir que no vi la muerte. Se la llevó para la vida eterna. Misterio, sí, es un misterio que solo los ojos de la fe pueden ver. Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz junto a él, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí está Manoli con el Señor, disfrutando de su presencia, libre de dolores, de sufrimiento y de enfermedades. 2020. Todos estábamos deseando que pasara, porque de una manera o de otra albergábamos en nuestros corazones que este año nuevo 2021 sería diferente, sería mejor, porque la vacuna ya estaba ahí. Hemos comenzado un año nuevo, pero creo que lo hemos comenzado con mal pies. Se puede decir, en América ha asaltado el Capitolio lo nunca visto, un país democrático desde su origen, fundado sobre la Biblia. La pandemia en el más alto nivel de contagio. Enero, 20 de enero. Madrid inundada de nieve, hielo frío y otras comunidades. Muchos de los negocios cerrados. La ONU advierte que el año 2021 será un año de catástrofe humanitaria. Un seísmo en Indonesia, 34 muertos, 600 heridos. Un terremoto de grado 6,3 en Croacia. La pasada noche se ha producido una espectacular erupción en el volcán siciliano, Italia. Las cenizas expulsadas han llegado a la localidad cercana, volcán de Etna. Otro en Indonesia ha expulsado a una altura de 200 metros. Las inundaciones en Centroamérica, tormenta, huracán, 38 muertos y miles de heridos y mucha gente sin casa. Los ciclones tropicales cada vez se acercan más a Europa. Filipinas, además, el tifón Bangkok ha obligado a la evacuación de menos de 3.000 personas, la mayoría de las comunidades costeras próximas al río y presas por el riesgo de desbordamiento. Chile confirma que fue intencional el incendio forestal que avanza sin control. Ya ha consumido más de 2.000 hectáreas. Este mundo está que arde. Solo estamos comenzando el año 2021. El hombre pone la esperanza en el hombre y el hombre falla. Te animo a que ponga la confianza en Jesús, el autor y consumador de la vida. Seguimos con las señales de Jesús ante su venida. Estas señales abarcan todo lo que está pasando en este mundo. De oscuridad, engaño sobre la verdad, de violencia, guerra entre los hombres, miedo psicológico por los rumores y las cosas que están aconteciendo, pandemia sin control, cada vez más amenazante, necesidades de lo básico para vivir, alimentación, cambio climático, terremotos, ciclones, huracanes, seísmos, crisis de fe
crecimiento de lo material. Mateo 24:7 es el texto que tenemos para estudiar en esta clase. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ya eso lo vimos. Y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Vimos nación contra nación, rumores de guerra. Habrá peste. Hoy tocaremos dos señales: el hambre, es decir, la escasez de alimentos, y los terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Leo el mismo texto en otra versión moderna, actual. Porque los países pelearán unos con otros, la gente no tendrán que comer, hambre. Muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que ha de sufrir este mundo. Hambre. La gente no tendrá que comer. Es una de las profecías escatológicas para los últimos tiempos. La tierra, increíble, se gasta millones de euros para alcanzar los cielos. Descubrir lo que hay debajo de la tierra. Y en las razas, intentando demostrar que venimos del mono. Ignorando al Creador y su palabra, que fuimos creados por el poder de su palabra. Aquí en la tierra se mueren de hambre las personas. 18.000 niños cada día mueren de hambre. Es otra señal escatológica. Escucha bien, 18.000 niños mueren cada día de hambre. Cerca de 690 millones de personas pasan hambre. Un 8,9% de la población mundial de los 7.700 millones de habitantes que vemos. Mientras que un grupo reducido tienen todo el poder adquisitivo para erradicar el hambre en 24 horas. Pero el ser humano somos así. En pleno siglo XXI, 1.300 millones de personas son pobres. Y 24.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo. 24.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo. Siempre ha habido hambre, pero no como ahora, cuando la civilización es más rica que nunca. Hay una paradoja que es más pobre. 24.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo. El 75% de estos fallecidos son niños, menores de 5 años. Es decir, 18.000 niños y niñas de entre 1 a 4 años mueren de hambre cada día. Tremendo. Jesús nos dice, habrá hambre, dijo Jesús, que conoce el corazón del ser humano. No sabemos cómo se dará esto, aunque hay muchas personas que están pasando hambre y mueren en este planeta por hambre. ¿Qué nos espera aquí en adelante? No lo sabemos. Pero seamos muy sabios con lo que recibimos y tenemos, lo que Dios nos ha dado. Esta pandemia se está llevando miles de empresas que están cerrando. Eso significa más parado, más hambre. Una cosa sí podemos hacer y es ser muy prudente. No gastar más de lo que ganamos o tenemos o recibimos. Solo lo imprescindible. Mira muy bien por tu economía. Lo de temporada es más económico y aporta más sustancias energéticas.
a nuestro cuerpo que necesita de la alimentación diaria. No es tiempo de gastar por gastar. Siempre nos hará falta las cosas en esta sociedad de consumo que nos mete a comprar lo que no necesitamos. Y de ahí la rebaja, etcétera, etcétera. Es tiempo de ahorrar todo lo que pueda, incluso más todavía. Aprender a contentarse con lo que hay, a estar contento con lo que uno tiene. Todo puede cambiar de un día a otro y lo sabemos ya por experiencia. Este año 2020, el año pasado, vimos y sabemos ya de eso. Se puede dar cambios climáticos de la noche a la mañana, que nos deje sin nada, que afecte a los cultivos, a los mares. Están cada vez más contaminados. Los mares en la quinta despensa de la alimentación global. Jesús nos dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando queráis, les podréis hacer bien. Cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis, porque a los pobres siempre los tendréis. Y es una profecía que se está dando y cumpliendo. Apocalipsis capítulo 6 nos habla con relación a la necesidad de alimento. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercer ser viviente, acércate. Luego vi un caballo negro y el que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Y de en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, el salario de todo el día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no suba el precio del aceite ni el vino. Apocalipsis está profetizando que en los últimos tiempos habrá que trabajar un día entero y ese salario solo será para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Escasez de alimento, lo que habrá será muy caro. Seamos sabios, seamos prudentes, que aunque ahora tenemos y podemos tener abundantemente, mañana puede que no tengamos nada, como hay muchas personas ya en España que no tienen para comer, que las colas son grandísimas para pedir en Cáritas y en otros sitios. Esto es una realidad que estamos viviendo, pero lo que nos espera será mucho peor, porque habrá hambre en la tierra. La segunda señal es terremoto y otras catástrofes naturales. La naturaleza se está sacudiendo de forma natural y esto está afectando a toda la tierra. Dios predice en su palabra que los terremotos y otras catástrofes naturales irán en aumento. Jesucristo advirtió que antes de su regreso a la tierra habría terremotos en diferentes lugares. Sabe muy bien que en los últimos años ha aumentado la frecuencia de los terremotos, a veces en los lugares más inesperados. Comparación contra años. Por ejemplo, en el año 2010 se dieron 12.309 terremotos, pero en el año 2020 subió a 13.654.000 terremotos. La Tierra es un lugar activo y los terremotos siempre están sucediendo en alguna parte.
De hecho, el Centro Nacional de Información de Terremotos localiza aproximadamente de 12.000 a 14.000 terremotos cada año. 12.000 a 14.000 terremotos cada año en todos los lugares de la Tierra. Si contempla un mapa de terremotos, te lo encontrarás en Australia, América, Asia, Indonesia, Europa. En todos los lugares se ve cómo cada día se dan terremotos, huracanes, seísmos, volcanes, etc. Cada año son percibidos por la población más de 100.000 temblores en alguna parte del mundo, o lo que es lo mismo, unos 300 al día. 300 al día. 300 terremotos al día en toda la Tierra. Y temblores irán aumentando, así lo dice la Biblia. Que Dios nos guarde, porque estamos en una zona de posibles terremotos en toda esta bahía de Cádiz y toda la zona esta. El cambio climático nos afecta a todos. Ya estamos viendo sus efectos. Hay zonas en la Tierra que ya el ser humano no puede vivir por los grados de calor. Cada vez va aumentando más y más el desierto en la Tierra. Se dan sequías, al mismo tiempo se dan inundaciones, donde muchas personas pierden sus casas. Se dan torrenciales, viene de pronto nieves en lugares donde hace años o nunca se ha dado tan fuerte, abundantes incendios. La tierra se está sacudiendo. Vienen tormentas, ciclones, huracanes, volcanes, y todo esto se está acercando al centro de la Tierra. Estas profecías escatológicas están tomando un grado a tener en cuenta, a tenerlo presente, a presentarlo delante de Dios cada día, para que Dios nos guarde, nos proteja y sobre todo para que nuestra fe esté firme en la palabra de Dios, como aquella casa, como aquella persona que escuchó la palabra de Dios y fue firme en el momento de las pruebas. Estas profecías escatológicas están tomando un grado a tener en cuenta. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios, de conocer los eventos que se está dando en el mundo de hoy. Hay una promesa de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, que ninguno tome tu corona. Es un consejo de Dios. El primero es, he aquí yo vengo pronto. Cristo está muy cerca. Cristo viene pronto. Cuando venga, la iglesia será arrebatada. Por eso nos advierte, nos aconseja que retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestras coronas, es decir, nuestra vida. Pero antes nos dice esto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto que has guardado la palabra de mi
paciencia. Jesús nos aconseja, hermano y hermana, que guardemos su palabra y la palabra de la paciencia. Es decir, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, podamos confiar en la palabra de Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Quizás tú en estos momentos estés pasando por una prueba de enfermedad, de paro, de necesidad psicológica, sentimental, emocional, familiar, de trabajo. No lo sé, pero seguro que estás pasando por algo. Por eso la palabra de Dios nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor nos enseña que tenemos que ser pacientes en medio de las pruebas, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde aquí te animo a que espere, a que confíe, a que corra la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, a guardar la palabra de Dios en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, a despertar ese celo por la palabra, por la relación con Dios, con la amistad, buscar la amistad con Dios como María, acercarse a sus pies, a su oído, a su pecho, sentir el abrazo de Dios, sentir la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Esa palabra es medicina para tu mente, para tu cuerpo, para tu vida espiritual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Hay una promesa condicional. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios nos guardará de esta prueba terrible como nunca se ha dado, que está pasando y que pasará en aumento. Pero Dios nos guardará como la gallina guarda a sus polluelos, porque es necesario que esto acontezca, dice la palabra de Dios. Y estos solamente son principios de dolores, porque la hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero. Recuerda, ya no es un lugar determinado. Ahora no hay parcela. Ahora estamos todos comunicados los unos con los otros. Ya puede ser la última parte del mundo. Está en tu salón, está en tu mano, está en tu móvil. Vivimos lo bueno, vivimos lo malo al instante. Por eso la prueba no es local, como le vino a Jerusalén que el templo fue destruido. Fue una prueba local. Ahora es algo universal para probar los que han de venir sobre el mundo entero, los que moran sobre la tierra, es decir, a todos los habitantes de la tierra. Es hora de la prueba. Seamos prudentes y estemos preparados. Guardemos su palabra en nuestros corazones. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Te animo, hermano, a escudriñarla, a leerla, a acercarte a la palabra, a que la palabra se haga carne en tu vida. Y eso lo experimentarás en el medio de la prueba, en el medio de la oscuridad, cómo se convertirá en ti como una luz que alumbre en tu interior y será una lumbrera que te dará descanso y paz. En medio de la aflicción sentirás el consuelo, la ayuda y la fortaleza de tu Dios. En medio de las tormentas sentirás la calma. Seamos prudentes y estemos preparados. Guardemos su palabra en nuestros
corazones. La palabra de Jesús, esto es solo principios de dolores, pero aún no es el fin. Por eso nos aconseja el Señor, no os turbéis por todas estas cosas que están aconteciendo. No os alarméis. Estar quieto y confiar que yo soy Dios. Aprendamos a acudir a Él. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Recuerda que ni un solo cabello se caerá de tu cabeza sin su consentimiento. A veces no entendemos las cosas que nos puede pasar, las cosas que nos ocurre, que nos deja el Señor pasar por sufrimiento, agonía, dolores y muerte física. No sabemos los planes de Dios, pero la persona que lo pasa lo vive. Y lo vive con confianza, con paz y con seguridad. Y puede decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Es necesario que la palabra se haga carne en ti y en mí. Estamos viviendo tiempos donde la humanidad va a ser turbada. Viene esa ola de miedo. Y lo dice la palabra de Dios. Los hombres desfallecían del pánico y del terror y de las cosas que estaban sucediendo sobre la tierra. Por eso dice, no os alarméis. Empezar a confiar en Él, a descansar en Él. Los cielos y la tierra pasarán. Está profetizado que un día ya no existirá esta tierra y este cielo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si pone tu confianza en los hombres, en los científicos, en la ciencia, la psicología, en cualquier disciplina, te fallará. Pero si la pone en Dios, Él te garantiza que permanecerá con Él. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Os animo a tener paciencia, a aceptar las cosas que nos vienen, con la paz, con la confianza y con la seguridad, sea el sufrimiento, sea el dolor o sea la muerte física. Nosotros tenemos una dimensión escatológica distinta, maravillosa, que el mundo no tiene. Incluso cuando nos enfrentamos a la muerte y a la sombra de la muerte, nos enfrentamos sabiendo que hay vida después de la muerte, que nuestros cuerpos serán resucitados y que hay un lugar en el cielo donde viviremos por toda la eternidad. Y cuando nos enfrentamos a la sombra de la muerte, porque la muerte no solo viene para matar a la persona físicamente, sino también a los que se quedan con la sombra. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sombra de muerte son los sucesos psicológicos que vive la persona después que el familiar ha fallecido y que si tiene esperanza en Dios, lo superará fácilmente o lo superará mucho mejor que si no tiene confianza en Dios. Pero si no tiene confianza en Dios, no espera una resurrección de un cuerpo, entonces la persona se muere en sus sentimientos que son tremendos, que son penosos, porque las voces se escuchan, porque la persona sigue hablando y porque está ahí la vida
tocada por esa persona que vivía, que estaba a tu lado y que deja de estar de la noche a la mañana. Motivo que se turba, que se alarma y que algunos pierden incluso la fe, porque su fe no estaba fundamentada sobre la roca. También las situaciones que estamos viviendo con relación a escatología, el Señor es claro y específico: no os turbéis, no os alarméis, confiad en mí, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es tiempo de creer en Dios, es tiempo de confiar en su palabra, es tiempo de prepararnos en este campo escatológico, que no es nada más que saber lo que estamos viviendo en la tierra que pisan nuestros pies. Jesús nos dice: es necesario que todo esto pase. Velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. No te confíes, no esperes que todo esto se caiga y que se venga abajo, porque la sociedad seguirá su camino, como la sociedad del tiempo de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento, y de pronto empezó a llover y el arca se subió. La familia de Noé fue salva. Así será la venida del Hijo del Hombre, cuando menos lo espera, como ladrón en la noche. Por eso no te confíes, no lo dejes para mañana. Acércate a Dios hoy. Acércate a Jesús, recíbelo en tu corazón si no lo conoces, y si lo conoces, haz pacto de renovación con Él. Renueva tus ganas de leer las Escrituras. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, lo poquito que tiene, se le quitará. Aprendamos a crear hábitos de leer las Escrituras, de leer la palabra de Dios, de conocer estos tiempos, de saber lo que está sucediendo en la tierra. Quizá en este rincón de Andalucía tan bello, tan maravilloso, que alumbra el sol, que tenemos la playa cerca, que lo tenemos todo a nuestro alcance. Quizá nos quedemos con este poquito de paraíso, pero el mundo entero está viviendo terremotos, volcanes, inundaciones, incendios, catástrofes, hambres, mueren muchas personas, guerras, etcétera, perdiendo trabajo, perdiendo casas, perdiendo familia. Todo esto está aconteciendo en este mundo global. Nosotros estamos en una ventana de gloria por ahora, aquí en este rincón de Andalucía. Pero recuerda que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Estemos preparados, erguíos y levantad vuestras cabezas cuando todo esto comience a suceder. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de comida, de glotonería y de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente el Señor. Te animo en el nombre del Señor a que estudie, a que te prepare, a que esté en oración, que esté en vela, que esté ahí cada día cerquita del Señor para recibir su bendición, para que puedas notar su consuelo en medio del sufrimiento, pueda notar la paz en medio de la tormenta, la quietud cuando esté
nervioso, nerviosa. La esperanza cuando ya humanamente no haya. La alegría en medio de la tristeza y el gozo de saber que un día estarás con tu Dios, alabando, bendiciendo y glorificando. Pero recuerda las palabras de Jesús: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Empieza a disfrutar de la presencia de Dios hoy. Háblale, comunícale, comparte, derrama tu corazón ante la presencia del Señor. Bendiciones. Desde aquí, luz de la verdad. Ayuda al estudio. La Biblia, Reina Valera, la Biblia, lenguaje actual, Wikipedia, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Vulcano Vicoris, audios de escatología, diccionarios. Que Dios te bendiga grandemente y que pueda ser de bendición por la luz que te aporta la palabra de Dios. Luz de la verdad.